Padre amado, nosotros necesitamos mucho de tu socorro, tu ayuda y sobre todo, abriendo tu palabra, queremos estar en lo correcto. Y si hay algo que salgamos de lo que tú quieres que digamos, que enseñemos, que sepamos también humillarnos y corregir aquello que no está bien. Gracias porque tu palabra está a nuestro alcance. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto nos va a tomar, yo creo, algunos mensajes, no solo uno, porque aunque ustedes recibieron lo que recibieron de bosquejo, parece corto y no tienen por qué, demorarse tanto. Sin embargo, yo estuve averiguando, puesto que tenemos que hablar de Cristo, quién es Él, es Dios. Tenemos que hablar del Espíritu Santo, es una energía o una persona. Tenemos que hablar de triunidad divina, es decir, son tres dioses o un Dios en tres personas, y así por el estilo. Así que en varias oportunidades yo he hablado sobre esto, pero nunca avancé más allá de los textos más sobresalientes. Por ejemplo, no recuerdo haber hablado ampliamente sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a tocar algo de eso. Ustedes no tienen que anotar nada realmente porque todo lo tienen en su bosquejo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo como consolador. Supongamos, por ejemplo, hay quienes niegan que el Espíritu Santo es una persona. Dicen que es energía. ¿Puede la energía consolar a alguien? Ciertamente no, se necesitan palabras, comprensión, socorro. La energía no hace tal cosa porque no es una persona. En Juan 14, 15 al 18 vamos a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, Espíritu con mayúscula, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto en Juan 14, 15 al 18. Bien, luego pasamos al versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tampoco puede la energía hacer eso. Se necesita que alguien que piense, que hable, que entienda, etcétera, para enseñarnos. ¿Cuándo fue alguien, a la universidad para que la energía le enseñe? No, ustedes tienen catedráticos, buenos o malos, pero de cualquier manera son personas. Otra cosa, ¿puede la energía dar testimonio acerca de Dios? Alguien dirá, en cierto modo, pero ¿cuántos están capacitados para poder, al final de cuentas, interpretar si tal cosa ocurre? En Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué bueno que Él, el Espíritu Santo, da testimonio acerca de Él. Por eso, nosotros los que estamos trabajando, por ejemplo, en radio, cualquier predicador que está involucrado, como el caso también de Rogelio, sabemos, la gente llama, la gente pregunta. Es virtualmente imposible explicar, sobre todo esta doctrina, a personas no regeneradas, personas no salvas, porque hay que ser salvo primero para poder entender doctrina, que es una doctrina fundamental y profunda.
Una pregunta, ¿era la energía la que se acercó a Felipe para decirle que se acercara a cierto carruaje porque encontrará a un hombre con el rollo del libro de Isaías viajando? Él era etíope y viajaba de Jerusalén a Gaza y entonces tenía que ir allí. No, la energía no le dijo nada a Felipe. Veamos, vamos a leer en Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pero todavía le voy a dar otro texto muy interesante, que claro, hay que encontrarle la vuelta para decir algo, y le voy a decir qué es lo que se dice ahora de ese texto. Está en 1 Juan 5:7 y el versículo 20. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿cómo escapan de este texto, que es ya demasiado contundente, los que niegan que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, ellos dicen, este versículo que está en 1 Juan 5:7 no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Nunca se le ocurrió a usted preguntar a quien esto alega y decirle, ¿tú conoces, viste los manuscritos más antiguos? Porque si lo conocen, estaban escritos en griego. ¿Tú eres experto en griego? Además, ¿en qué biblioteca o en algún lugar, en Londres o en el Vaticano, o en dónde los viste para verificar? Pero yo sé que es así. Puede usted estar seguro, 120%, que la persona no entiende ni una letra en griego ni en arameo y menos en hebreo. Pero esto sin duda habrá sido escrito en griego, y si no, en arameo, que eran idiomas que se usaban bastante allá en los días de Cristo en la tierra de Israel. Así que al negar el Espíritu Santo como parte de la Trinidad Divina, quienes lo hacen niegan también la deidad de Cristo. Negar al Espíritu Santo como persona y no una energía, negamos a Cristo como Dios. No hay otra forma. El hecho que la doctrina de Dios sea difícil no nos autoriza de ninguna manera a tergiversarla. Allá en el segundo libro, o segunda epístola de Pedro, 3, 15 y 16, leemos lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda Pedro 3, 15 y 16. Así que eso de tergiversar las escrituras, y son personas preparadas para eso. Todo lo que hacen es eso. Siempre tergiversar las escrituras porque no entienden. Al no entender, bueno, hay que buscar alguna manera para salir del paso. Una de ellas es, por ejemplo, alegar que tal o cual texto no está en los manuscritos de mayor confianza o en los manuscritos más antiguos.
Pero a esa gente hay que tapar la boca y hay que saber cómo hacerlo. Hay que directamente preguntarle, va a decir, bueno, yo leí tal y tal comentario y todo, ¿tú conoces al comentarista? ¿Quién era él? ¿Por lo menos sabía leer? Si el comentarista es inglés, lee inglés, sabe escribir, ¿realmente él es salvo? Porque hay mucha gente que pretende explicar la Biblia, ni siquiera han recibido a Cristo por Salvador. Pero alguien lee por ahí y quiere justificar la falsa doctrina de los del reino, por ahí, entonces, que son los ruselistas, tienen que echar mano de este recurso. Y si nosotros nos achicamos y decimos, bueno, yo nunca sabía que ese texto no estaba en los originales de mayor confianza. Ese argumento yo comencé a escuchar por allá por 1940 y tanto, 50 y algo. Antes nadie hablaba de eso. Bueno, alguien dirá, es que todavía no se había descubierto, después se descubrió. No es ese el caso. El caso es que a medida que avanzamos, nos acercamos más al regreso del Señor y avanza también con la misma velocidad la falsa enseñanza en cuanto a quién y cómo es Dios. Yo, francamente, me costó mucho entender lo que es un solo Dios en tres personas, pero llegué a la conclusión que de ninguna manera era tan fácil como parecía. ¿Cómo es entender esto? Tome, por ejemplo, y eso vamos a ver a medida que avancemos. Estoy avanzando un poco más rápido algunos puntos. Los atributos de tres. Está Dios el Padre. Lo que hace Él, hace Dios el Hijo. Lo que hace Él, hace Dios el Espíritu. Por ese lado, decimos triunidad divina. Yo no encontré ninguna otra forma para explicar cómo es posible que sean tres personas, pero un solo Dios. Esto lo veremos a medida que avancemos. En 1 Timoteo 1, 3 al 7 dice, como te rogué, y esto le escribe a Timoteo, que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuán cierto es esto? Luego tenemos la doctrina de la Trinidad o triunidad. Yo prefiero esa segunda forma, porque uno en tres, triunidad, pero ustedes usen cualquiera de los dos, está bien. Así que vemos que el dogma de la triunidad no es fácil de comprender y, sin embargo, es un tema apasionante. Es maravilloso cuando uno comienza a investigar y se da cuenta que definitivamente es lo que la Biblia enseña. Ha fascinado esto a sabios y a santos a través de los siglos, hace muchos siglos. Ha sido un tema también de estudio, de debates en concilios históricos y sigue siendo discutido en todo el mundo.
Muchos han afirmado, por ejemplo, que es una doctrina absurda, irreverente e ilógica, y que como dogma humano es piedra de tropiezo a la razón. Otros la defienden con fervor. ¿Cómo puede haber una distancia tan pronunciada entre una y otra opinión? Bueno, me parece a mí que a medida que avancemos nos vamos a dar cuenta. Y aunque una persona nunca lea la historia de la Iglesia, ni entable tampoco discusiones con quienes atacan la doctrina de la Trinidad, más tarde o más temprano, si se dedica a estudiar la Biblia, tendrá que enfrentarse a las dificultades que ella ofrece, porque claro, parece que el problema está en la Biblia misma, dirá. Es probable. Cuando acudimos a ella, encontramos que enseña que hay un solo Dios. Y si quieren algún texto del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4:35 dice, Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Pero también al Señor se le dice lo mismo, también al Espíritu Santo. Luego, en el segundo libro de Reyes, por favor nunca digan Segunda Reyes, es segundo libro, 19:15, Jehová Dios de Israel, que moras en los querubines, o entre los querubines, solo tú eres Dios. Ahí está, segundo Reyes 19:15. Luego pasamos de aquí a Isaías 44:6. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso en Isaías 44:6. Y en Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Entonces no son tres, ¿verdad? Es uno. Sí, triuno. En Gálatas 3, versículo 20, pero Dios es uno, dice en el versículo 20. Además de esta, insistencia que acabamos de leer, en que hay un solo Dios, al leer las Escrituras, entonces encontramos que hay tres personas que poseen los atributos de Dios, a saber, eternidad, soberanía, omnipotencia, omnisciencia, estos son los atributos divinos, omnipresencia, luego inmutabilidad, justicia, santidad y gracia. Todos estos son atributos que corresponden a Dios. Y al hablar cada una de estas personas dice yo y tú. Al dirigirse, por ejemplo, a alguna de las otras dos, solo hay un Dios, pero en su perfecta unidad hay una eterna distinción entre tres personas que reciben el título de Dios, Dios y Señor, y a quienes se atribuye la, creación. Ahora usemos nuestra Biblia para comprobar lo que estoy afirmando. Primero, cada uno recibe el título Dios. Por ejemplo, el Padre es Dios. Romanos 1:7, la segunda parte del versículo. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Luego, el Hijo es Dios. Noten Mateo 1:23, tan conocido. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Esto en Mateo capítulo 1, versículo 23, cuando se le dice esto a José, acerca de Jesús, nuestro Salvador. En Romanos 9, 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tienen ustedes que tener todo esto siempre al alcance para cuando vengan los de llamados testigos de Jehová que le expliquen esto. En Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, es Dios el Padre quien dice del Hijo, tu trono, oh Dios, o sea, Dios el Padre le llama a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es, el cetro de tu reino. Repito, Hebreos 1:8. Bien, el Espíritu Santo también es Dios. Veamos. En Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro dijo una cosa, no era cierto, había vendido una propiedad, en lugar de decir, he traído parte de lo que recaudé por la propiedad, y resultó ser un engaño, una mentira. Y Pedro le dijo, ¿por qué hiciste caso a Satanás y viniste mintiendo? Tú no mentiste al hombre. Yo soy, como que Pedro dijera, yo soy solamente un hombre, un ex pescador en el mar de Galilea, pero esto no es juguete. ¿Vas aquí con esto a mentir a Dios? Mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Es exactamente lo que él dice, porque usa a ambas personas de las tres. Por ejemplo, el Espíritu Santo aparece al principio y llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esos son argumentos que no se puede rebatir. Pero lo que la gente quiere muchas veces, con toda sinceridad, es entender que también vamos a ampliar mucho más esto. En Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en la iglesia de Cristo en Éfeso, y hablo de iglesia de las personas allí, en el Espíritu Santo, que es Dios. Ahora bien, cada uno también recibe el título de Señor. Por ejemplo, en Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Bien, esto en Mateo 11:25, la primera parte. Luego, en Hechos 2:36, el Hijo es Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pasando de aquí, lo que leí recién está en Hechos 2:36. Pasando de aquí a Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Además, el Espíritu Santo es Señor, porque
el Señor es el Espíritu, dice en 2 Corintios 3:17. Y al Señor se le dice siempre a Dios mismo. Cada uno aparece como creador, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. ¿Qué? Así exactamente como digo. Por ejemplo, en Isaías 42:5 leemos: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Esto en Isaías 42:5. Y luego, versículo 18, siempre Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro Dios, el Padre del cual procedan todas las cosas. 1 Corintios 8, versículo 6, la segunda parte. Pero también el Hijo. Veamos qué pasa con el Hijo. En Juan 1:1-3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto en Juan 1:1-3. Pasando a Colosenses 1:16 dice: porque en Él, según el contexto es Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué? ¿Acaso nos dice que Dios creó todas las cosas? Da lo mismo. Luego pasamos a Hebreos 1, versículo 2, la segunda parte del versículo. El Hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él no solamente es el creador de nuestro planeta, es el creador del universo. En 1 Corintios 8:6, la segunda parte del versículo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Señor Jesucristo está involucrado en la creación nuestra, el Espíritu Santo también, y por supuesto Dios el Padre. Luego, en cuanto al Espíritu, el Espíritu Santo, en Génesis 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu en la creación. No es que el Espíritu fue creado, simplemente es parte de la deidad. En Job 26:13, su Espíritu adornó los cielos, creó la serpiente tortuosa. Creo que es bastante claro. En Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que ya hemos encontrado en los pasajes citados dos verdades aparentemente contradictorias. Hay un solo Dios, estamos de acuerdo. Hay tres personas que son Dios, estamos de acuerdo. La mente dice que estas dos afirmaciones son irreconciliables, son contradictorias. Ambas no pueden ser verdad. O hay un solo Dios o hay tres personas.
1 más 1 es igual a 3. Y 1 encontramos cómo obtener. En este caso no encontramos que 1 más 1 sea igual a 1 o a 2. Alguien dijo, nuestro problema parece agravarse a saber que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, en la Biblia. Sin embargo, los términos omnisciencia y omnipresencia tampoco aparecen en la Biblia. Se encuentran allí, pero no se usa exactamente esas palabras. La palabra Biblia en la Biblia no aparece, pero usamos la Biblia sin ningún problema y sabemos a qué nos referimos con ello. Hay un solo Dios, pero en esta unidad hay 3 personas. Ahora, si multiplicamos en vez de sumar, es fácil obtener el resultado que buscamos. 1 por 1 es igual a 1. ¿Qué? Esa matemática yo no entiendo. Bueno, mejor que entienda. Adoramos a Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas y sin dividir la sustancia. Usamos el término personas, plural, porque no hay otro mejor en el lenguaje humano para, digamos, si uno quiere aclarar que no se trata de personas, plural, humanas, que se componen de cuerpo. Uno de los problemas con este tema es la dificultad de encontrar una palabra que no confunda. Si uno dice un solo Dios en 3 personas, ya está usando el plural seguido al singular. Estamos de acuerdo que hay un solo Dios, pero ¿y por qué le agregamos 3 personas? Porque no podemos escapar de esto. Y no encontramos una palabra mejor que triunidad o trinidad, si usted prefiere. Dios es trino. Y hay que aceptarlo. Algunos se dan por satisfechos, digamos, apoyando esta doctrina dada en 1 Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esto también está siendo cuestionado por aquellos que no creen en la Trinidad divina y dicen, no, ese texto no está en los manuscritos más antiguos y los manuscritos de mayor confianza. Yo por eso digo, si ustedes se encuentran con alguien así, dígale, ¿usted es un experto en griego? ¿Cuáles son los idiomas bíblicos que usted maneja? ¿Griego? ¿Hebreo? ¿Arameo? ¿Cuáles son? Porque ¿de dónde saca usted que ese es un error? No, pero yo leí un comentario tanto. ¿Qué sabe usted si ese comentarista sabe lo que escribe? El comentario bíblico no es inspiración divina. Es un comentario que cualquiera puede escribir y no hay problema. No pretende estar siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él escribe lo que él cree que es, pero eso cualquiera de nosotros puede hacer también. Ahora, ¿cómo debemos estudiar esta doctrina? Hay alguien que dijo, la doctrina de la Trinidad solo ofrece dificultades a los que pretenden saberlo todo, menos sus limitaciones. Si queremos conocer a Dios, debemos acercarnos a Él con humildad. Nunca olviden lo que dice acerca de la fe en Hebreos 11, cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que aceptar que esto está indicado en la Biblia. Y uno dice, pero yo no lo puedo explicar. ¿Probaron ustedes alguna vez presentar el Evangelio de Cristo a una criatura de unos 5 o 6 años? A ver, hagan la prueba. Y verán que muchas de las palabras
que para nosotros son tan conocidas, tan fáciles. Háblenle de la creación. Por ejemplo, de Adán y Eva, de todo lo que Dios creó. Y yo probé esto. Tengo en casa un buen alumno y él siempre quiere. Y su favorito es Adán y Eva, dice. Bueno, usted le habla de Adán y Eva y le dice de Dios creó, por ejemplo, todas las cosas. Uno quisiera hablar de las galaxias, de todo eso, pero uno dice estrellas y el chico vio estrellas más de una vez. La luna, el sol, todo, bueno, no había nada, Dios creó. Ahora, él nunca me preguntó de dónde Dios. Nunca hay que entrar en el tema que nadie pregunta. Y entonces después seguimos hablando y le digo, y después cuando Dios ya hizo todo eso, también plantó un lindo huerto de muchas frutas, de todo, muy agradables. Y entonces formó al hombre y lo hizo de tierra, tal como dice la Biblia, él entiende. Le puso nariz, le puso dientes, le puso ojos, le puso cabello, le puso de todo. Él no pregunta cómo es que se hace de lodo, se hace cabello, pero bueno, él escucha. Entonces después ya llega al punto que le digo, le dijo Dios, tienes que dar nombres a los animales y vas a llamar. Entonces digo, él se llamaba Adán y tenía que decir, este se va a llamar caballo, este se va a llamar vaca, este se va a llamar gallo, este se va a llamar perro y así cada uno. Bueno, y él comenzó a entender, pero no hay que ir más allá, hay que hablarle lo que entiende. Bueno, después llega al punto que él ya formó todo esto y Dios dijo, está todo muy lindo, pero tú estás solo, hay que buscarte una amiga. Y entonces, pero yo no uso los términos bíblicos literalmente, porque yo sabía que es difícil. Si yo le digo, vamos a hacer esto o aquello, si hablo solamente de Dios, ¿cómo voy a estar hablando en plural? A un chico así, si los grandes no entienden. Entonces digo, una noche se fue a dormir Adán y Dios fue y le sacó una costilla. Y de esa costilla hizo a una linda mujer. Y la trajo y Adán estaba muy contento porque ella llegó y Adán dijo, ella va a ser mi compañera, ella me va a acompañar. Bueno, todo eso, él recuerda, ya para cuando pasa algún tiempo, y él pide siempre, yo quiero de Adán y Eva, yo quiero, que le cuente, yo le digo, ¿qué historia bíblica quiere? Repite y repite lo mismo. Y a mí me resulta muy fácil también porque ya la domino bien, no hay problema. Entonces le digo, después él hizo a una mujer. ¿De qué la hizo? Ya hablamos de Adán, de tierra Adán, no hay problema. De la costilla de Adán, me dice. Todo, él ya lo sabe. ¿Cuál es la ventaja de hablar con un chico así y la desventaja frente a él de los mayores? El chico simplemente acepta. Para él la palabra o las palabras o las lecciones del papá o de la mamá son palabra final. A todo le dice amén, por decirlo así. Jesús dijo, si no volvéis y sois como niños, no hay futuro para quienes no están dispuestos a aceptar por la fe. Yo no estoy sugiriendo que tenemos que aceptar, por ejemplo, una falsa doctrina por fe y decir, eso no tiene sentido si vamos a comenzar a hurgar allí. Pero tiene sentido si por fe aceptamos, porque esto es lo que hace el catolicismo romano. Ellos enseñan que la iglesia partió con el apóstol Pedro, que está edificada sobre Pedro, que él fue el primer papa, y le enseñan a sus pupilos, no hay margen para cuestionar. Eso hay que aceptar y se acabó. No estoy sugiriendo tal cosa. Estoy diciendo que
cuando ya entramos y entendemos que esto es bíblico, tenemos muchos textos bíblicos, de ahí en adelante podemos leer la Biblia, nadie nos va a mover. ¿Creen ustedes que todos los que aceptamos que Dios es triuno, no estamos siendo atacados por escritos, por palabras dichas y todo eso? Claro que sí. Pero la ventaja que tenemos es que en nuestra lucha, primero, no estamos solos. Segundo, argumentos bíblicos. Y por eso mismo estoy dando todos estos argumentos para que no caigamos en ninguna trampa. En Mateo 13:11, la segunda parte del versículo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Vean la palabra misterio. Misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los discípulos habían preguntado por qué él hablaba por parábolas a unos y a otros claramente. No les fue dado porque es una doctrina, y las doctrinas bíblicas no las pueden digerir las personas no regeneradas. Ellos ya eran regenerados, aquellos que le estaban siguiendo, los apóstoles. Ellos estaban en condiciones de aceptar todo cuanto él decía, aplicaban la fe y se acabó. Pero aquellos que no habían sido regenerados recibían el mensaje por parábolas, metáforas, ejemplos, y ellos tenían que ir viendo cómo entenderlo. Dios solo puede ser conocido por medio de la revelación que hace de sí mismo. ¿Dónde? En su palabra, que es la Biblia, no mediante la investigación necesariamente. El intelecto, por ejemplo, no puede descubrir, digamos, al Creador, ya que Dios es espíritu, y por lo tanto solo puede ser conocido espiritualmente. Pero, leemos luego, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, con mayúscula espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente, 1 Corintios 2:14. ¿Qué diferencia hay entre el hombre natural y el sobrenatural? Porque lo opuesto es sobrenatural. El hombre natural es la persona no regenerada. Él no puede entender. Es exactamente lo que pasó con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo no pudo entender lo que el Señor le hablaba porque no era regenerado. Y dijo, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo puede un hombre mayor nacer de nuevo? ¿Entrar en el vientre de su madre y nacer? Es un absurdo, pero por lo menos Nicodemo tenía valor para expresar su ignorancia. Muy pocos son capaces hoy en día de expresar claramente, soy ignorante, no lo entiendo, no me hables de eso. Entonces uno tiene que bajar el pedestal del habla, el pedestal de gramática o lo que fuera, y tratar de hablarle en términos que pueda entender. Este texto que yo recién le leí es muy, muy interesante en 1 Corintios 2:14. Y anteriormente también hay algo llamativo, siempre en la misma zona, pero fíjese lo que dice en el versículo 18 del capítulo 1. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, la palabra de la cruz es todo cuanto tiene que ver con la salvación mediante la muerte de Cristo clavado de esa cruz. Es locura para los que se pierden.
Pero para nosotros, los que hemos sido salvos, es lo que dice luego, un poco más adelante, ya en el capítulo 2, y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es verdad, no puede entender, se han de discernir espiritualmente. ¿Qué hizo Nicodemo? Trató de discernir físicamente, se han de discernir espiritualmente. Ese es el problema. Miren, hay un caso en la Biblia muy, muy llamativo. Hay muchos, pero este es uno que uno, si no fuera lamentable, como para llorar, se reiría a carcajada. Hablaba Jesús con esos, big shots, dirían en inglés, los del tiro grande. Eran esos teólogos y todos lo saben. Y le escuchaban allí estos hombres, y él comenzó diciendo también que la gente debía comer su carne y beber su sangre, de lo contrario no tendrían vida eterna. Para nosotros eso es tan claro, pero ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Ellos no eran incultos, ellos tenían cultura. Ellos tenían conocimiento teológico, ellos conocían las Escrituras, el Antiguo Testamento, etc., pero era un problema muy serio. Está en el capítulo 6 de Juan. Si ustedes quieren ver no está ese texto en el bosquejo de ustedes, pero bueno, partiendo del versículo 54, es largo el capítulo, pero de allí voy a partir. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué entendería una persona no salva de esto? Que hay que comer pedacitos de la carne de Jesús, y habría que perforar o matarlo con un arma blanca para que salga su sangre y beber su sangre, por lo menos una vez para ser salvo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que desciende del cielo, que era él mismo, no como vuestros padres, y comieron el maná y murieron. Ellos comieron el maná en el desierto cuando venían de Egipto a la tierra prometida, y no tenían que comer, entonces Dios les mandaba lo que ellos llamaron pan del cielo. Muy bien. Pero Él les dice, bueno, ese pan se terminó y ellos comieron, pero también murieron. No tenían vida eterna. El que come de este pan vivirá eternamente. Es decir, el que come del pan que yo ofrezco. ¿Y cuál es ese pan? Bueno, sigamos leyendo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora viene lo más interesante, del 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra dura es como decir, imposible de entenderla, es como una piedra que tú no puedes cortarla así nomás. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. O sea, el significado de lo que estoy diciendo es espiritual, no es físico. No piensen en el pan que se puede masticar y comerlo. No estoy hablando de esto.
El pan era su palabra, pero como es su palabra, él decía, mi carne o el pan. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, miren bien, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, interprétenlo espiritualmente. No es interpretación física, olviden eso. ¿Por qué ellos cometieron ese error? Porque no eran regenerados. ¿Por qué cometen tantos errores aquellos que niegan la Trinidad divina? Porque no han sido regenerados. Pueden ustedes estar seguros que las personas que niegan la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo, lo hacen porque nunca fueron regeneradas. Ustedes pueden discrepar conmigo y yo estoy de acuerdo que discrepen, pero eso es lo que ocurre. Claro, el hombre por naturaleza es carnal. A menos que el Señor le imparta, mediante el nuevo nacimiento, una naturaleza divina, no puede siquiera ver el reino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibirles, creer en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cuando esto ocurre, ya somos engendrados de sangre y de voluntad de carne, digamos, mejor dicho, dejamos eso a un lado. Hasta ahora, todos nosotros tenemos doble naturaleza, la física, engendrados de carne y de voluntad de varón, y también la espiritual, que es el nuevo nacimiento. Ahora, tal como afirma ya en Colosenses 1:20, dice, el propósito principal de un creyente es seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense bien lo que dice. Uno de los, amigos, comillas aquí, de Job, dijo, se llama Sofar, ¿alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Esto en Job 11:7-9. Y los términos que yo uso acá son de la Biblia 1909. Cuando meditamos, desde luego, en los atributos de Dios, su eternidad, su omnipresencia y su omnipotencia, nos sentimos abrumados realmente y nos acercamos a Él maravillados. ¿Y para qué? Para adorarle, porque es lo único que nos queda. ¿Cómo podría el hombre adorar a un ser que pudiera analizar y comprender en toda su plenitud? Den gracias a Dios o demos gracias a Dios, porque no podemos entender la dimensión divina. Es mejor tomarse el tiempo y decir, Señor, gracias, porque aunque escuché bastante sobre la Trinidad tuya, todavía no entiendo. Así eres tú. Y yo, ¿quién soy yo para pretender competir contigo? La Trinidad en el Antiguo Testamento también aparece, y esto, en un momento dado, vamos a tocar también para que podamos entender que la Trinidad no solamente está en el Nuevo Testamento, la encontramos también en el Antiguo Testamento.